Ay, qué buen día para ver mi telenovela favorita. Ay, oh Dios, qué horrible pesadilla, en fin. Ay, una pesadilla dentro de otra pesadilla, Dios, en fin. Previamente en Pasión y Frutas. Piña, yo siempre te he amado, desde el momento en que nos conocimos. ¿Qué es ese sonido? ¿Alguna vez quisieron algo así? Despertar cada mañana y ser devorado por algún depredador diferente en un ciclo sin fin. Es comprensible que algunos no quieran, pero para los que dijeron que sí les tengo buenas noticias. Existe un juego independiente llamado Rain World en el cual esto que acaban de ver es cosa de todos los días. Quédense conmigo para que me dejen explicarles cómo sobrevivir a los cientos de depredadores en el juego. Este tutorial solo abarcará las primeras campañas, para que empiecen a acostumbrarse a lo injusto que es el juego, y trataré de hacerlo evitando darles grandes spoilers. Sin más que decir, corre video OC. Iremos primero con lo más básico. El juego te enseña mediante un tutorial lo más básico del juego: movimiento, alimentación y gestión de recursos. Lo más importante en este tutorial son los refugios. En casi todas las zonas del juego que vas a visitar siempre habrá una cuenta atrás que te indicará cuando la lluvia esté por venir. La lluvia es mortal, por cierto, no hay manera de escapar de la lluvia a no ser que estés en un refugio y estés bien alimentado para hibernar. Lo que no te explica el juego son los niveles de karma. Estos símbolos representan tu nivel de karma. Este aumentará cada vez que hibernes exitosamente en un refugio y disminuirá cada que algo te devore vivo o mueras. No pasa nada si llegas al nivel más bajo de karma. No hay game overs definitivos en el juego. Sin embargo, para acceder a zonas importantes por las que debes cruzar necesitas cierto nivel de karma, así que deberás farmear niveles para cruzar a través de estos accesos. Así que intenta no morir tan seguido para que el juego no sea tan tedioso. La exploración te servirá para encontrar las diferentes salidas que puede tener cada zona. Una zona suele tener alrededor de 2 a 3 salidas a diferentes zonas, y te preguntarás por dónde debo ir. Entonces hay un observador, el cual se encargará de apuntar a la dirección correcta y encontrar refugios cercanos. A veces suele dejarte a tu merced, pero tú solo explora y encontrarás diferentes caminos. La mayoría de estos llevan a tu destino, pero puede que te retrasen o acorten tu camino. Es igual si me preguntas. Esto es lo que suele costarle un poco a cada jugador de Rain World promedio, así que si te atoras un poco puedes consultar la wiki oficial con los mapas. El link está en la descripción. Por cada zona siempre habrá un nuevo depredador. Tal vez actuará de una manera distinta a la que estabas acostumbrado. Puedes experimentar con estos nuevos depredadores. Recuerda, la muerte no es importante hasta que estés listo para partir. Existen 3 distintos tipos de depredadores. El primer tipo de depredador es el común. Que su nombre no te engañe, son muy capaces de comerte la cara. Estos suelen lanzarse hacia ti justo cuando te ven. No suelen tener nada en especial. Puede decirse que son algo lentos y son muy fáciles de evitar. Luego está el depredador invisible. Como su nombre lo dice, estos suelen camuflarse con el entorno para cazarte justo cuando estés debajo de sus mandíbulas. Cuando estás cerca de estos es muy fácil convertirse en el platillo principal del menú. Suelen tener ciertas habilidades impresionantes, ya sea velocidad o alcance. La manera de evitar a estos depredadores una vez identificas su forma es detenerte un segundo a mirar la zona donde estás. Si ves algo que sea demasiado sospechoso, puedes tratar de evitar pasar cerca de ese lugar si es que puedes. Estos depredadores no suelen reaccionar a tus ataques de lejos, así que aprovecha esto y asesínalos mientras puedas. Enemy spotted.
Y por último están los especiales. Estos no suelen aparecer en zonas determinadas con el monje o el superviviente o de plano no estar en sus campañas. Son muy raros de ver pero muy fáciles de identificar. Estos depredadores suelen ser muy letales y tener habilidades sorpresa. Si ves que uno de estos está bloqueando el camino, lo mejor es que tomes otra ruta, ya que son extremadamente difíciles de matar o escabullirte silenciosamente lejos de ellos. Al tener que farmear karma es importante tener localizados ciertos puntos donde la comida abunde para poder hibernar, pero, como luce la comida, la experimentación es importante para poder aprender cómo funciona la comida. A veces te pueden dar un indicador visual de cómo se puede preparar, a veces tendrás que arriesgarte a tomar algo y probar si es comestible o si te quiere convertir en algo comestible. Un pro tip: las cosas con las que puedes interactuar suelen brillar la mayoría del tiempo cuando estás cerca. Esto puede servirte para encontrar comida. Para terminar con lo básico, hablemos de las zonas bloqueadas. Estas zonas pueden parecerlo a simple vista, ya sea porque un enemigo demasiado grande siempre está ahí, o porque simplemente hay un gran vacío que no te dejará atravesarlo. Por esto es importante saber qué criaturas u objetos pueden ayudarte a cruzarlo con facilidad. Puede ser desde una simple lanza hasta una criatura que en un inicio puede parecerte hostil. Ahora les daré un par de tips para poder atravesar el infierno de Rain World ligeramente más fácil. Ten en cuenta que también hay criaturas neutrales en el juego. Estas pueden ser tan letales como un depredador especial, así que ten mucho cuidado con las interacciones que tengas con estas criaturas y observa cómo se comportan desde una distancia segura. Tu movimiento es importante. El monje y el superviviente pueden ser muy cautelosos y llegar a ser ligeros. Puedes lanzar un objeto mientras saltas para darte un impulso y llegar más lejos. Puedes clavar lanzas a las paredes para crear una plataforma, puedes rodar al caer desde muy alto si dejas apretado abajo, y puedes darte un impulso extra al nadar bajo el agua con el botón de salto, aunque esto consumirá un poco del aire que guardas en tus pulmones. Ten en cuenta eso. A veces te encontrarás con series interminables de depredadores que bloquean el paso o quieren arrancarte la cara. Evadir a un depredador puede ser tan fácil como usar las transiciones para perderlo y continuar, entrar a un agujero demasiado pequeño para él, aturdirlo y continuar hasta perderlo, o simplemente esperar a que se vaya. Algunos objetos son más que comida o distractores, pueden ser armas de destrucción masiva, depende de cómo las uses. Su apariencia siempre te dará una idea de cómo puede usarse. Y ahora la parte con ligeros spoilers. Si no quieres spoilearte, salta al minuto en pantalla. Tu tarea es llevar al Slowcat que controlas a hablar con cierta deidad para que te dé instrucciones de tu siguiente y último paso para completar la campaña de tu elección. Esto solo ha sido un pequeño vistazo limitado a todo lo que verás en las siguientes campañas. Espero les haya gustado el video y los haya incentivado a probar Rain World. Es un juego genial con una estética genial y un gameplay genial. No quise hablar del juego en general porque me interesó más hacer un tutorial para que puedan apreciar lo bueno que es el juego por su cuenta. Suscríbanse y denle like please si les gustó este video, lo agradecería mucho. Que tengan un excelente día. Adiós, WoW.